ayudamos, pues, ya. Estamos grabando, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla. Porque inclusive me descargué el Word en el celular y nada, no se puede, no lo puede ingresar. Lo que tienes que hacer es lo siguiente, mira. Entras a tu experiencia de aprendizaje. En Claro. la experiencia de aprendizaje, puedes ver como ves acá que dice la asistencia. Acá va a estar la asistencia. Cada clase que tú entras, ingresas al link y marcas tu asistencia, ¿no? Marcas tu asistencia, buscas tu nombre. ¿Dónde estás tú? Acá estás. Buscas tu nombre, pones la fecha, automáticamente la fecha y pones enviar. Y me envía automáticamente a mí la asistencia, ¿ya? Okay. Con respecto al foro, el foro, la primera actividad, los foros son preguntas donde cual tú vas a, son preguntas reflexivas, ¿no? Donde tú lees un pequeño texto y un video y te dan 4 preguntas en las cuales tú tienes que responder, ¿no? Mira, acá nos respondió todo. Pones añadir un nuevo tema de debate, pones tu apellido y tu nombre, ¿no? Tu apellido y tu nombre. Pones acá tu mensaje, que son las respuestas. Cada respuesta es la número 1, la número 2. Como son 4 preguntas, claro, pones la respuesta. Ya no lo pasamos a los puntos donde están las preguntas. Abajo en el... No, acá no puede escribir. No se puede escribir. Con razón, yo trataba de escribir ahí. Y le pones enviar al foro y automáticamente te envía. ¿Ya? Con razón, yo trataba de escribir ahí, pues, si no... No se puede. Si no lo podía ingresar. No. Ese es de acuerdo al celular, ¿verdad? En el celular se puede hacer eso. Igualito. Celular, computador, igualito. Ya porque la sesión número 1 viene a ser el tema, ¿no? El tema que explicamos entre alimentación y estado de salud. Y acá lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Tenemos que ver el tema de lo que es, qué cosas del estado de salud, lo que es la comida chatarra, lo que es la alimentación, una alimentación saludable, vemos los videos, y la alimentación según la edad, vamos leyendo, y vemos también la cantidad de kilocalorías que un cuerpo necesita dependiendo de la zona donde vive uno, ¿no? Y acá algo muy importante, tenemos que ver lo que es el índice de masa corporal, le llamamos el IMC, ¿no? Ese IMC o índice de masa corporal me va a ayudar a mí para saber si estoy normal, sin sobrepeso, obeso severo o obeso mórbido. Dependiendo de mis medidas, voy a poder ver cómo se llama en la tabla donde estoy ubicado, ¿no? Y el índice de masa corporal, acá hay una calculadora donde tú puedes calcular, haces clic. Eso es muy importante porque tú tienes que hacer después un trabajo con respecto a esto. Lo que tienes que poner es la estatura, ¿no? Yo mido 1,65 m y peso ¿cuánto? Peso 68 kilos. ¿Ves? Y le pongo calcular. Y automáticamente la máquina me va a apuntar acá. Mi IMC es 25. ¿Qué me indica eso a mí? Que tengo, ¿qué cosa? Que tengo en la categoría de sobrepeso para un adulto de mi misma estatura. Como estoy en sobrepeso, acá abajo me dan las recomendaciones, ¿no? Para su estatura, un peso normal varía entre 50 y 67 kilogramos, dice, ¿no? Las personas que tienen sobrepeso son obesas, tienen mayor riesgo de afecciones crónicas, tales como hipertensión arterial, diabetes y colesterol alto, ¿no? Toda persona que tenga sobrepeso debería tratar de evitar ganar más peso. Además, si usted tiene un sobrepeso punto. O sea, acá lo que te va a indicar es cómo está tu estado de salud con tu talla y tu peso. Por eso es muy importante calcular esto. Después sacas el IMC de otras personas. Vamos a suponer, voy a sacar el IMC de repente de mi hermano. ¿Cuánto mides? Le dicen, ¿no? Yo mido 1,80. ¿Cuánto pesas? 85 kilos, por ejemplo, ¿no? Le pones calcular y acá te va a indicar, ¿no? También están sobrepeso. Entonces, vas sacando ahí los cálculos y las recomendaciones están acá abajo. ¿Ves? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque eso me va a ayudar en la tabla a saber dónde estoy. Como mi IMC está en sobrepeso, yo estoy en el segundo. Lo normal es primero, yo estoy en el segundo escalón.
Ya. Cuando esté en el tercero, cuarto, quinto, mientras voy subiendo más los escalones, es más peligroso. ¿Ya? Entonces, puedo presentar diferentes tipos de enfermedades. ¿Ya? Y acá hay un video que me enseña lo que es el IMC, ¿no? Cálculo de IMC y qué cosa es el IMC. ¿Ya? Igualito pones a añadir un nuevo tema de debate, pones tu apellido y nombre, Castro Joan, y pones acá las respuestas. La número 1, la respuesta es la número 2, su respuesta. La número 3, su respuesta. La número 4, su respuesta. La número 5, la respuesta. Y así sucesivamente hasta que el número 24. Son 24 preguntas. Su respuesta. Una vez que termine, le pones qué cosa. Enviar al foro. ¿Sí? Enviar al foro. ¿Ya? Ya. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Ve? En la sesión del número 2 es el proceso de indagación. ¿Ya? Proceso de indagación. ¿Qué cosa tiene que ver el proceso de indagación? Es para ver nosotros qué cosa es. Para ver cómo podemos indagar o cómo podemos buscar algunos datos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Y acá te dice, ¿no? Y te habla como que toda indagación tiene qué cosa. Una problematización, tiene un diseño, genera registro de datos e información, analiza datos e información y evalúa el proceso de los resultados de la indagación. Y acá te explican, ¿no? Y lo que tienes que hacer acá solamente es escoger de estas 3 preguntas la pregunta que puede trabajar con tu proceso de indagación, ¿no? Tienes 3 preguntas acá, ¿no? Dice, ¿por qué es necesario realizar las mediciones de índice de masa corporal? Ya te expliqué hace un ratito que el IMC te indica qué cosa. El índice de masa corporal. La pregunta es, ¿por qué es necesario realizar las medidas, esas mediciones? ¿Es importante que una persona sepa cuánto es su índice de masa corporal? Tú puedes decir, sí, es importante porque yo puedo saber si estoy en mi peso normal, en sobrepeso, o obesidad severa o obesidad mórbida, ¿no? De acuerdo a eso también puedo tener complicaciones con mi estado de salud o quizás puedo tomar acciones para poder bajar de peso. En la pregunta B dice, ¿por qué no se recomienda el consumo excesivo de alimentos? Entonces digo, ¿puedo trabajar esa pregunta? ¿Por qué no se recomienda el consumo excesivo de alimentos? Puede ser, ¿no? Porque el consumo excesivo de alimentos también da que cosa, que uno tenga más masa corporal. Claro, excede el peso, pues. Claro. Entonces, Muchos carbohidratos, mucho... Así es. En la tercera dice, ¿qué relación hay entre índice de masa corporal y el grado de obesidad? Ay, ya, profesor, puedo también investigar eso, ¿no? Porque hay una relación muy cercana porque el índice de masa corporal me va a indicar el grado de obesidad. Y eso también hay una relación entre ambos. De estas 3 preguntas que te mostré, tú escoge una de las 3. ¿Cuál de los 3 te parece que puedes investigar mejor? Tú puedes decir, profesor, yo puedo investigar la primera. Entonces abajo pones la primera. Justifica por qué escogiste dicha pregunta. Escogí esa pregunta porque teniendo las mediciones de las personas del índice de masa corporal, les puedo dar algunas recomendaciones con respecto a su estado de salud. No solamente a personas, sino a tu familia, ¿no? De repente puedes medir el índice de masa corporal a un primo, un hermano, a tu papá, a tu señora o alguien, y de repente ten sobrepeso, tú le puedes dar recomendaciones. Dice, mira, tu IMC está muy alto, tienes que bajar. ¿Por qué? Porque eso puede perjudicar tu estado de salud. Y después acá vienen lo que son las variables dependiente, independiente y intermitente. Las variables independientes son aquellas que no dependen de nadie. ¿Sí? No dependen de nadie. Las variables dependientes son aquellas que dependen de algo. Por ejemplo, el sobrepeso es una variable dependiente o independiente. Una variable, el sobrepeso. Sí. Una variable independiente. No dependiente. ¿Por qué? Porque el sobrepeso se da por el consumo de alimentos. ¿Depende de quién? De los alimentos. Si tú consumes muchos alimentos, tienes sobrepeso. Si tú consumes menos alimentos, menos peso. O sea, va a depender quién, de tu consumo, ¿sí? Sí. Entonces, Sí. el alimento vendría a ser una variable independiente, porque no depende de nadie, porque si tú quieres lo consumes, si tú quieres no lo consumes. Pero sí el sobrepeso o la masa corporal sí va a depender mucho de tu estado de alimentación. ¿Te das cuenta cómo una depende de la otra? A eso llamamos variable dependiente e independiente. ¿Ya? La variable intermitente
Dice, son aquellos factores o agentes que pueden efectuar la variable dependiente. Es necesario identificar y controlar sus efectos. O sea, son variables que a la larga pueden afectar a la variable dependiente. ¿Sí? Ujú. Entonces pueden, Un- pueden ser de Esa repente, variable inte- interveniente puede ser, es hacer, ¿cómo se llama? Yo a veces padezco de eso, es ansiedad. ansiedad, exactamente. Debe Yo a tratar. veces, yo a veces yo padezco de esas cosas, ansiedad generado por el estrés, el mismo trabajo a veces. Ya, esa es una Eh, variable intermitente. ¿Por qué? Porque eso va a generar que tú dependas de qué, de la alimentación. Y eso va a implicar que tú consumas más. Consumir gaseosa, chocolate, lo que tú quieras, pero a la ujú, larga eso va a depender de cosas que va a alterar tu masa corporal y de quizás tu peso, ¿no? claro. Entonces lo que tú tienes que hacer ahí, ya tú sabes reconocer cuáles son las variables dependiente, independiente, intermitente. Ya conoces las variables, ¿sí? Claro. Ahora, formulación de hipótesis. La hipótesis es una posible respuesta a la pregunta. Si la pregunta número 1 era, ¿por qué es necesario realizar las mediciones de índice de masa corporal? Tú puedes responder a esa pregunta con una hipótesis. O sea, es una posible respuesta. Al final Ujú, vamos a ver si la respuesta que tú dijiste era lo correcto o te has equivocado. Pero esa es la hipótesis. Todavía está en un proceso de investigación. ¿Sí? ok, Entonces, profe. entonces dice, ¿por qué es necesario las mediciones de índice de masa corporal? Y acá pones la respuesta como hipótesis. Acá la responde la respuesta. Ahora viene el diseña. Diseña estrategia para la indagación. ¿Cómo determinas el índice de masa corporal? ¿Cómo se determina el índice de masa corporal? Ah, profesor, es fácil. ¿Qué cosa? Dividiendo, ¿qué cosa? La altura entre quién, entre el peso, ¿no? ¿Te acuerdas la calculadora? Claro. Ahora, ¿qué datos necesita para determinar el índice de masa corporal? Tengo que tener, ¿qué cosa? La altura, la talla, mejor dicho, ¿y qué? Y el peso. Si no tengo la altura ni el peso, no puedo hallar el IMC. Entonces vas respondiendo, ¿ves? Ahora, determina la estatura de las personas que te ayuden en tu indagación. Para ello vas a tener una cinta métrica, wincha, o que cuentas con una regla. Entonces tú agarras y si no tienes una cinta métrica, puedes utilizar una winch y puedes medir a 2, 3 miembros de tu familia. Y acá vas a poner tus datos, ¿ves? Acá pones los datos. Es más, acá está la calculadora online, para que no hagas los Ujú. cálculos tú. Lo haces solamente, lo único que haces, como te enseñé hace un rato, le pones qué cosa. La estatura, Y le el pones peso. el peso y calculas y automáticamente te sale el resultado. Ese resultado lo pones acá. Ok, profe. Acá dice peso, ¿cuánto pesa del de tu hermano? 20 kilos. ¿Cuánto mide? 1,68 m. Altura al cuadrado, 1,68 m por 1,68 m multiplicas. Y acá vas a dividir qué cosa, su peso entre la altura al cuadrado. Este peso entre la altura al cuadrado. Es lo mismo que hace la calculadora. Sale qué cosa, un resultado. Tienes que buscar de 2 o 3 personas, ¿ya? Para que hagas tu proceso Ok. de indagación. Y acá te indica, ¿no? Y acá te dice, mira, si el IMC de una persona sale, a mí me salió 25, estoy 25, es un sobrepeso, pero un inicio de un sobrepeso, ¿te das cuenta? Así es. No estoy tampoco por los 29, estoy en los 25. 24,9 es lo normal, ya estoy en el extremo. Si hubiese tenido 20, estoy normal, ¿ya? Después, si tú tienes, por decir, 38, tú tienes una obesidad de grado 2, tienes que tener cuidado, tu riesgo es muy severo. Y acá está la tabla para comparar. Ahora compara los datos obtenidos para establecer relaciones. Los datos que sacaste de cada persona los comparas con esta tabla. Y vas teniendo las relaciones, el tipo de riesgo que tiene. Compara la interpretación de datos y contrátala con tu hipótesis. Significa la hipótesis la respuesta que tú diste a un inicio. Ya, y acá vas respondiendo a las preguntas y al final puedes añadir un nuevo tema de debate, responde a las preguntas y lo envías. ¿Sí? Como lo hiciste anteriormente. La evidencia es esto, elabora un informe de indagación, lo que tienes que hacer es descargar esto, el modelo de informe, haces clic, descargas el modelo de informe, ese modelo de informe, una vez que está descargado, le pones tus datos, ¿sí? Le pones tus datos, acá le borras todo, esto casi puedes escribir, borras todos tus datos,
Johan Castro, por decir. Grado y sección, tú estás en primero, de semipresencial. Problematiza la situación, lo que está de rojo, lo que está de rojo es lo que, las sugerencias. Y es lo mismo que hiciste anteriormente. Escoge una pregunta, escogiste la primera. Formulación de hipótesis, acá están las variables dependientes e independientes. Diseña, cómo lo mediste, cómo hiciste la experimentación, registro de resultados, los resultados de cada persona, y elaboración de conclusiones. En la elaboración de conclusiones tú concluyes, ¿no? Después de haber medido el IMC de cada persona, concluí que mi familia tiene obesidad, a lo cual vamos a tomar ciertas medidas alimenticias para disminuir el grado de obesidad. Así tú le pones. ¿Sí? Eso es todo lo que tienes que hacer. Esa es la primera experiencia de aprendizaje. Ok, profe. ¿Ya? Tratar de grabarse todas esas cosas.